Cada vez que abres la llave y confías en el agua que sale o bajas la cisterna en un sanitario y olvidas, estás participando de un milagro de la civilización. Un milagro que damos por sentado. Pero ¿saben qué? Hoy en Agua Conciencia te vamos a invitar a un viaje. Te invitamos a buscar desde lo más profundo de la humanidad cómo ha sido el viaje del agua, cómo ha sido la higiene, cómo la historia del agua es la historia de la vida misma. Y sí, hoy vamos a buscar el agua perdida entre sueños. Te busco, canta Celia Cruz, y es el grito de miles de millones de personas a través de la historia. Es nuestra obsesión por encontrar lo que nos da vida y nos mantiene limpios, el agua. Una historia que late al ritmo de Te Busco, la guarachera universal. Bienvenidos. Aquí, nuestra búsqueda comienza con destellos de genialidad. Empecemos en el Palacio de Onosos, en la isla de Creta, corazón de la cultura minoica. Aquí, alrededor de saca tu reloj, 2000 antes de Cristo, no solo adoraban al toro, sino también dominaban al ciclo del agua, hacían agua control. Construyeron complejos sistemas de canaletas para recolectar cada gota de lluvia. Esa agua no se almacenaba tal cual, no. Pasaba a tanques de sedimentación. Imagínate, grandes recipientes donde el agua reposaba y las partículas más pesadas caían. El lodo se hundía hasta el fondo del tanque, dejando un líquido más claro en la superficie. Y luego, como si fuera poco, esa agua pasaba por filtros de arena que atrapaban las impurezas más finas. Esto no es solo plomería, es ingeniería hidráulica con una comprensión profunda de la física. Eran los primeros maestros del tratamiento. Sí, señor. Pero aún seguimos en la búsqueda, Tati. Crucemos el mapa hasta el Valle del Indo, alrededor de 2600 a.C. Las ciudades de Mohenjo-Daro y Harappa eran metrópolis planificadas con una obsesión: la higiene. Aquí encontramos el primer sanitario con descarga de agua de la historia, muy parecido a lo que usamos ahorita. Eran ladrillos con asiento, conectados a desagües que corrían por las calles principales cubiertos con losas del mismo ladrillo. O sea, uno no veía la cosita pasar. Sí. Pero su verdadera genialidad no estaba en el artefacto, sino algo más de adentro. Era un asunto filosófico. Para esta civilización existía un vínculo directo y claro entre la limpieza del agua, la gestión de los desechos y la salud pública. Creían que así combatían las enfermedades. Imagínate eso, en esa época, sin tecnología, sin microscopios, sin vacunas, y dicen, podemos combatir enfermedades bañándonos las manos, siendo limpios. Mejor dicho, Ricardo, la tenían clara. Mira, y complementando, para la cultura del Valle de la India, la solución no era un misterio, porque ellos buscaban el agua y la encontraban. Pero, ¿sabes? Había otras civilizaciones en esa época que no eran tan limpias que digamos, a pesar de su enorme grandeza. Imagínate que mientras tanto, en Mesopotamia y Egipto, por los 2000 antes de Cristo, la búsqueda era desesperada y caótica por el agua y la higiene, pero ellos sí tenían las calles llenas de desechos, o sea, nada que ver con la higiene de los indios. Pero eso sí, Ricardo, con buenas pirámides y obviamente muy buena matemática. Oh, sí, pero debió oler rico. Imagínate, Saber que mejor sigamos viajando, Tati. sigamos viajando. Grecia le puso ciencia a la búsqueda. Ciencia y ética. En el 500 antes de Cristo, más o menos, un hombre llamado Aclameón de Crotón hace una afirmación que sacudió la historia, así que agárrate. A ver. Él, como físico,
y fisiólogo, declara que la salud es un equilibrio entre las fuerzas en el cuerpo y que la calidad del agua que se ingiere es un factor directo y determinante para la salud humana. Por Mm. primera vez, tun, en el 500 antes de Cristo, primera vez en la humanidad, se dijo, alguien pone estas palabras en relación a lo que hoy nos parece obvia. Hace casi 2500 años, alguien dijo, el agua que te tomas contribuye a la salud que tienes. Se tenía que decir y se dijo. Y se dijo hace 500, pero bueno, tú dices que hoy nos parece obvia esa afirmación, pues ni tan obvia. Más adelantico lo vamos a mirar. Pero bueno, es que en esta búsqueda fascinante, Ricardo, mira, por la misma época que hablas de Aquemeón de Crotón, aparece el padre de la medicina, el ultra conocido y famoso Hipócrates, cuyo juramento aún perdura, ¿no? El juramento hipocrático que hacen nuestros médicos. Hipócrates en esa época, Ricardo, para asegurar la pureza del agua con la que él preparaba sus remedios, inventa la manga de Hipócrates, que no es un simple trapo. No, Empecemos por ahí. No, no es ninguna manga normal. Era una bolsa de tela porosa por la cual Hipócrates, me enredé, hacía pasar el agua. Y este proceso, pues claramente retenía sedimentos y materias en suspensión. O sea, él estaba haciendo una filtración rudimentaria pero efectiva. Y luego la hervía. Es sin duda, Ricardo, el primer filtro de agua documentado de la historia, además con fines de cuidado de la salud, o sea, el cuidado de la vida misma. ¿viste? Parece un ¿Viste? invento sencillo, pero no es lo que parece, es mucho más. Es mucho Pero bueno, más. cerrando esta búsqueda de sabiduría antigua, aparece Don Plato, no Platón, Ah, no ok, no Platicón, Platón. Ujú, Plato, ujú. otro griego naturalista que en sus leyes establece los primeros principios éticos de la gestión del agua. Ordena sembrar árboles alrededor de las fuentes para protegerlas de la erosión y mantener su pureza. Promueve la Fíjate. construcción de fuentes públicas y privadas. Y crucialmente, asocia el agua con lo sagrado, con lo que no se puede profanar. La base científica, técnica y moral para una sociedad sana estaba literalmente escrita en piedra. ¿Qué tal? Y uno hoy en día buscando, y ellos ya lo habían encontrado. Ya lo habían encontrado, ¿no? O sea, él empezó a hablar de soluciones basadas en la naturaleza. Mira, sembrar árboles. Impresionante. Y hoy en día es que ya están todos sembrando árboles, pero hay más que eso, hay más que árboles. Impresionante, Ricardo, pero espérate, entonces seguimos viajando, estamos buscando esta historia del agua. Nos vamos para Roma, ¿m? Porque ellos sí dijeron, te encontré. Y si los griegos fueron los filósofos, Ricardo, los romanos fueron los gigantes de las obras civiles. Este pueblo encontró literalmente la forma de mover montañas de agua por medio de los acueductos. Además, encontraron la forma de evacuar ríos y ríos de desecho de lo que ya sabes, con la cloaca máxima que todavía perdura. ¿Ah? El agua fluía en esa época por cualquier parte, en fuentes, en baños, termales, letrinas. Los romanos cuentan la historia, Ricardo, que se sentaban juntos con su vino tal en hileras de asientos, obviamente de mármol, y estos asientos tenían un agujerito, ¿ah? Y estaban conversando y haciendo sus necesidades, ¿ah? Pero la higiene de aquello, nada, la higiene en Ay, ay, ay. absoluto. Y ahí viene el dato que mira que te vas a asombrar. Había algo llamado el tersorium. Esta era una esponjita de mar, Ricardo, como Bob Esponja, fijada a un palito largo que se mojaba en un canal de agua salada que corría enfrente de los usuarios que estaban departiendo y se compartía entre uso y uso y se enjuagaba. A veces con vinagre, se pasaba por donde tú ya sabes, y esto fue lo que podemos llamar en la historia el primer papel
higiénico de la historia, pero sin duda, Ricardo, el menos higiénico. Digamos que era un tebusco que terminaba en una solución poco sanitaria. Es decir, Roma encontró la forma, indudablemente, pero perdió el rumbo de la verdadera higiene personal. ¿M? Bueno, no sé, el vinagre no sé si funciona, eso hasta Qué ardor. Bueno, qué ardo. mm, Pero ni digas porque si ayer era mal, cuando se cayó Roma, se acabó, porque la humanidad no solo perdió lo que ya había encontrado, sino que se le olvidó lo que estaba buscando. La búsqueda se detuvo y se perdió. La gente dejó de buscar el agua limpia, dejó de buscar los baños. La frase te busco se ahogó en el silencio del olvido. Las calles se convirtieron en un laberinto de suciedad, donde era imposible encontrar la salud. La peste bubónica fue la consecuencia trágica de una búsqueda abandonada. Te busco, pero ya no sé tu nombre. Mejor dicho, la Edad Media fue una edad de porquería. de porquería, por no decir otra cosa. Ay, me Una encanta esa palabra frase. más cortica. Más cortica, sí, que también empieza por M. Bueno, te busco y ni siquiera sé ya tu nombre. Qué frase tan bonita, te sonó muy bonito, pero tienes mucha razón. Lo que pasó en la Edad Media fue una regresión catastrófica. La gente volvía a defecar en las calles, en los orinales, todo se tiraba por la ventana, a veces sin previo aviso, decían aguas va, aguas viene, mejor dicho, las calles eran ríos de heces fecales, Ricardo. Ah, caramba, solo se me ocurre una palabra y para esto. Comienza con M y termina con da, así como la Edad Media. Eso, dejemos que nuestros oyentes se la imaginen. Jaja, lo que tú digas. Bueno, los ríos urbanos, Ricardo, en esa época, por ejemplo, como el Támesis en Inglaterra o el Sena en Francia, pues se convirtieron en cloacas a cielo abierto. Los baños públicos y aquel esplendor de Roma, pues desapareció y la higiene personal, Ricardo, se consideraba casi una herejía. O sea, mataban a las personas, degollaban, quemaban, si intentaban sanar a los demás. Fue sin exagerar una edad oscurísima para la salud pública. Las epidemias del cólera, de la peste, de otras como la fiebre tifoidea, mejor dicho, encontraron el caldo cultivo, era el caldo ideal para que estos organismos crecieran. Mira que sabes que habíamos tenido la respuesta en nuestras manos, ¿m? Y la dejamos caer. Y lo peor de todo, Ricardo, es que el cambio fue dolorosamente lento. Mira, ven te cuento una historia. En 1596, Sir John Harrington le regaló a su madrina, y tenía una super madrina, era la reina Isabel I de Inglaterra, o nada más ni nada menos, un invento revolucionario. En esa época casi todos eran inventores y Sir John era inventor. Entonces él le regaló un inodoro con cisterna y válvula de descarga. Imagínate Wow. qué belleza. Lo llamó Ajax, ¿m? Como hoy uno de nuestros jabones. Pero la sociedad, acostumbrada a sus hábitos y toda esa corte un poquito tensa, lo vio como un capricho excéntrico de la reina. Entonces, ha abolido el Ajax, no la dejaron que lo usara. Tardaron casi 3 siglos, Ricardo, en adoptar masivamente el inodoro con este principio. El principio era el water closet. ¿M? Entonces, lo que hacían ellos con el Water Closet, en 3 siglos después, era que descargaban esto que bajaba por ahí en los pozos negros, en las casas de los ricos, o en los césped. Ah, y dice que la realeza, Ricardo, Yo y que lo te iba a decir que descargaban por quería, ahí. yo que te iba a decir que quería una madrina así, pero como que ya no. No, no, Ya me dio que impresionante. Y el sobrino le dio la solución. ah, Increíble. el colmo. Increíble. Bueno, en esta búsqueda que parece que las olas se esfuman de mis ojos, llegamos al Renacimiento. Y es que, Tati, la verdadera revolución no vino del artefacto que hoy llamamos paño, Baño. sino que sino que vino del microscopio. Y curiosamente,
uno normalmente no mete un microscopio al baño, pero ahí es donde estuvo la revolución. Vea, A pues. finales del siglo 10, 15, 20, 17, Ujú. el comerciante holandés Anton van Leeuwenhoek, Sí. pero Leeuwenhoek. Leeuwenhoek. Sí. Leeuwenhoek, ah, observando una gotita de agua de un canal, descubrió un mundo invisible que Hipócrates solo podía intuir. Lo llamó los animáculos. Hoy lo llamamos microorganismos. Había Sí. nacido ese día la microbiología. Por fin, la ciencia podía ver a su enemigo a los ojos. Wow. El tiempo contra el agua contaminada y las enfermedades como el cólera o la fiebre tifoidea dejó de ser una teoría de loquitos para convertirse en evidencia observable. Por fin te encontré a ti, bichito, gritó la ciencia. Dios mío, qué historia tan bonita. Menos mal que le llamamos hoy microorganismos porque no sé pronunciar animalculos. Sí, Ricardo. La verdad que fue el hallazgo que cambió al mundo de la limpieza y la higiene. Esto desató la revolución del saneamiento en el siglo XIX, Ricardo. Y ahí surgieron personajes como John Snow, quien con un mapa detallado vinculó un brote de cólera en Londres con una bomba de agua contaminada con una fuente, y él se convirtió en un héroe, en el primer médico epidemiólogo de la historia, y él iba haciendo un mapa de cómo la persona que vivía cerca cogía agua, le daba el cólera y etcétera. Se empezaron a construir redes de alcantarillado masivas allá en Inglaterra, como la de Joseph Bazalgette en Londres, que eso salvó a la ciudad del Gran Hedor, me imagino, el hedor, de 1858. Y a partir de ahí empezó saltos, saltos, o sea, así de verdad encontramos lo que estamos buscando. Surgieron las normas, Ricardo, porque es muy importante tener claro después de qué valor es que yo me enfermo con la presencia de las heces fecales. Aparecieron los ensayos científicos como la demanda bioquímica de oxígeno, la ultra famosa DBO, en 1906 para cuantificar la materia orgánica. Y por supuesto también surgió en la primera década de 1900 la cloración y se convirtió definitivamente como un estándar para desinfectar el agua. La expectativa de vida pues empezó a dispararse, ¿no? Antes uno a los 30 ya estaba viejito. Mejor dicho, parecía que por fin despertábamos, Ricardo. Y en este viaje por buscar el agua, llegamos a hoy en día. ¡Wow! ¿Qué sabes? 2025. Sí. ¿Sabes qué, Tati? La búsqueda no ha terminado. La No, mutua es más desesperada que nunca. sí. Y aquí es donde la historia se pone triste. Y es Mm, un giro desgarrador. Porque nos inventamos de todo, a pesar de toda nuestra tecnología, nuestro conocimiento, nuestras normas, nuestras plantas de tratamiento mm, ultramodernas, nuestros desinfectantes del 99% de microbios, las cifras globales son un monumento al fracaso sanitario. sí, Prepárate para oír esto, Tatiana. de acuerdo. Según la ONU, Ujú, 1.200 millones de personas aún carecen de acceso al agua potable segura. mm, 3.600 millones de personas, que eso es casi la mitad de la humanidad, no tiene un saneamiento gestionado de forma segura. De las 429 millones de personas, aún practican la defecación al aire libre, como en los peores días de la Edad Media. ujú. En higiene, la situación es igual de dramática. 2.300 millones no pueden lavarse las manos con agua y jabón en su hogar. De ellos, 670 millones no tienen instalación alguna para hacerlo. Ni una llave, ni mucho menos jabón. Entonces, si juntas dedos, no te alcanzan. No, Ricardo, la verdad que nos buscamos, nos encontramos, nos olvidamos y seguimos igual. Y a las personas se olvida que la higiene es la base de la salud, del crecimiento, mejor dicho.
Yo te busco perdida entre sueños y no te puedo hallar, ni el agua, ni el saneamiento, ni la higiene. Realmente hoy más que nunca, Ricardo, tenemos que grabarnos en el corazón las siglas WASH que está proponiendo la ONU, que traducen Water, Sanitation y Hygiene. Lo dije bien. Saber que esto, Ricardo, también representa una crisis planetaria, como el cambio climático, como la pérdida de biodiversidad. El mundo, Ricardo, sigue creciendo, ¿sí? Nuestra expectativa de vida hoy es de más de 100 años. Están apareciendo nuevos contaminantes, los microplásticos que una vez comentamos aquí en nuestro podcast, los PFAS, estos contaminantes emergentes que están en el paquete de papitas que usamos en las hamburguesas, los fármacos que también comentamos en uno de nuestros episodios, las drogas ilícitas, los agrotóxicos, que todos nuestros sistemas no fueron diseñados para eliminar ni para transformar, y nuestros ríos, humedales, lagos, ciénagas, lagunas, muchísimos menos podrían soportarlos, ¿no? Entonces, en muchas partes del mundo, como tú dices, Ricardo, estamos peor que en la Edad Media. La seguridad hídrica es la base de la seguridad alimentaria y la higiene es la base de la vida misma. Si no hay higiene, no hay salud, no hay educación. Los niños, Ricardo, y especialmente las niñas y las jovencitas, dejan de ir a la escuela porque no hay baños dignos, ¿no? Ay, y Imagínate, entonces, Tati, dime, ¿qué hemos logrado? nada. Esto no es una historia lineal de progreso. Es una historia cíclica de ingenio, olvido y una lucha titánica para recuperar lo que alguna vez supimos. Es la historia de la longevidad y la calidad de vida. Como dijo Confucio, es preciso estudiar el pasado para prever el futuro. Nuestro pasado nos muestra que lo habíamos, que lo sabíamos, que lo habíamos hallado, que lo habíamos resuelto. Y nuestro presente nos grita que hemos sido incapaces de llevar la solución a todos. Que si regalamos un inodoro a una reina, es posible que se olvide durante 300 años. Durante 300 años. Sí, Ricardo, esta es la historia de la búsqueda más larga de la humanidad. Mira, no es una búsqueda de oro, ni de petróleo, ni de gas. Es una búsqueda de salud y dignidad. La historia del agua y el saneamiento es una búsqueda que continúa y que, la verdad, continuará hasta el fin de nuestras vidas cuando nos llegue el otro asteroide, no sé. Y no podemos dejar de buscarlo, porque hasta el momento no todos hemos encontrado ni agua ni dignidad. Así es, Tati. Y hoy terminamos la búsqueda por ahora. Por ahora. Esto fue Agua Conciencia. Si esta historia de búsqueda te conmovió en tu corazoncito, compártelo. La conciencia es el primer paso para el cambio. Ayudemos a que más personas encuentren lo que buscan. Encuéntrenos en Spotify y en YouTube como Agua Conciencia. Todo te da ahí. Nos despedimos con la fuerza y el ritmo de la guarachera universal. Porque la búsqueda de un mundo con agua limpia para todos debe ser tan apasionada y constante como su música. Te busco, de Celia Cruz. Soy Ricardo Gutiérrez. Y yo, Tatiana Rodríguez Chaparro, y me uno a esa última frase, a que debemos ser apasionados y constantes como el Te Busco de Celia Cruz. Un abrazo. Chao. Chao. Chao.